Hoy, en un día donde también ha tenido mucha repercusión una declaración que por decirlo suavemente es desagradable, pero son declaraciones atroces, peligrosísimas, que nos pueden parecer hasta ridículas, pero eso no quita lo peligroso, el riesgo que tengamos en algunos países de Latinoamérica una clase política tan berreta, tan odiante y tan ignorante. Cuando yo hablo de ignorancia, pienso en un antónimo, ¿no? Digo, ¿quién está del otro lado de la ignorancia? Las personas por ahí más inteligentes que conocemos, las personas que tenemos como referentes de un montón de temas, personas que han estudiado, que han investigado, que han hecho de la causa una militancia, personas coherentes. Y si yo tengo que hablar en estos temas que tienen que ver con perspectiva de género y diversidad de alguien que se ajusta a esto que estoy diciendo y me quedo corta, es Franco Torchia, que es un gran amigo, que es periodista, que es un amigo de la casa y que seguramente va a tener un montón de cosas para contarnos y también para dejarnos preguntas. Franco, buenas noches. Caro y Yami te saludan. ¿Cómo andan? Qué lindo saludarlas. Gracias por semejante presentación. Gracias por convocarme, Caro, Yami. Y también, de paso, gracias por convocarme porque puedo saludar a la audiencia de Splendid, sí. que tanto extraño. Yo formé parte de esta casa, como bien contaste, el año pasado haciendo un programa que se llamó Franco Tirador. Sí. Bueno, a partir de, mejor dicho, a través de este llamado, saludo a esa audiencia y a la nueva audiencia que se suma con vos noche a noche, no tengo duda. Muchísimas gracias. Antes que nada te voy a decir algo muy personal, pero feliz cumpleaños. Sí, gracias, feliz cumpleaños. muchas gracias. Sí, ahora... sí, gracias, hoy es mi cumpleaños. Gracias, Caro. Hay aplausos, todo, pero yo te tengo un regalito para tu cumpleaños. Bueno. Tengo un regalito que te va a caer mal si estás comiendo, pero son las declaraciones del legislador Guillermo Domenech, que realmente nos dejaron boquiabiertos e indignados. La verdad es que es un horror, pero para la audiencia que por ahí no escuchó, quiero hacer un pequeño recorte para empezar a charlar con vos. Vamos a escucharlo. La homosexualidad, respecto a una persona que en realidad... No, pero el homosexual es homosexual y se acabó, y chao, es problema de él. No, si tiene relaciones con personas del mismo sexo. Sí, cuando usted dice el hombre es hombre y la mujer es mujer. Sí, con todo el baje que eso acarrea. ¿Usted entiende que para el caso de una persona homosexual no tendría que decirle nada, no tendría que... Le acepta su identidad? Es un problema personal de él. ¿Un problema? No. Bueno, una conducta personal con la que yo disiento y está condenada desde el Levítico a Romanos 1, ¿no? O sea que los que tenemos una formación cristiana vamos a decir que esa es una conducta equivocada, lo cual no quiere decir que no respetemos a la persona, porque incluso los mandamientos exigen eso: amar al prójimo como a ti mismo. Amás a la persona, su conducta es equivocada en ese aspecto, como puede estar nuestra conducta equivocada en otros aspectos. ¿Es equivocada en base a la Biblia? Entonces esa es la fuente de... ¿La fuente de que es equivocado es base a la Biblia? Yo no sé si el ano de un hombre está preparado para ser penetrado. Bueno, con esta frase no sé cómo se sigue, Franco. Bueno, hay mucho por decir, pero a ver, me resulta fundamental en principio trazar una sintonía regional, ¿no? Una sintonía regional de apologías de los culos cerrados, que nos llevan al premio que le otorgó el expresidente Bolsonaro hace días nomás en Brasil, claro, al actual presidente argentino Milei, el famoso premio de las tres I, ¿no? Una de las cuales, en una palabra portuguesa concretamente, significa culo cerrado, o mejor dicho, persona impenetrable, o algo así como persona que conservará la dignidad suficiente como para, no persona, hombre, sobre todo hombre, claro, para no ser penetrado nunca, ¿no? A ver, esto tiene una larguísima historia que no vamos a sintetizar en esta conversación, digo, larguísima historia respecto de la construcción de la masculinidad en Occidente, se remonta a por un
un sinfín de siglos atrás, diría, pero claro, ha transcurrido a lo largo de la historia occidental por diferentes momentos, ha tenido, quiero decir, diferentes intensidades, la cuestión del culo abierto o del culo cerrado. Ahora bien, por supuesto sigue siendo para sectores ideológicos como los del senador en cuestión, como los de La Libertad Avanza en la Argentina, y como otros que podríamos citar, garantía total, por un lado, y principalmente y fundamentalmente de masculinidad. Se es hombre en la medida en que se tiene el culo cerrado. Claro. El culo cerrado, el culo impenetrable, el culo indomable, el culo como zona completamente vedada, en rigor como órgano sexual inhabilitado. El culo es un órgano sexual, el culo no puede estar reducido a su función meramente excretora, ¿no? A su función, si se quiere, digestiva. El culo es un órgano sexual, como es un órgano sexual la piel, como puede ser un órgano sexual el cabello o el pie, ¿no? El culo es un órgano sexual, al igual que el pene, que la vulva, es un órgano sexual. Bueno, neutralizar justamente su condición de órgano sexual y entonces, como culo cerrado, adjudicarlo a los verdaderos hombres, ha sido central para el poder en general, pero muy puntualmente para el poder político en particular. De allí tantas expresiones, de así tantísimas expresiones como romper o no romper el culo, claro. ¿No? Que están instaladísimas, diría yo, en el mundo gremial, aunque no solamente, justamente también en el panorama político, ni hablar en el fútbol masculino. Total. Están completamente vigentes al día de hoy, más allá de que hay cánticos que en teoría son penados, que son multados. Hoy en día, bueno, estos cánticos están completamente instalados. O sea que el culo ocupa el lugar de lo siempre abyecto, de lo fácilmente rompible, el lugar a custodiar, como diría yo, por excelencia, ¿no? Es realmente el órgano a custodiar por excelencia, porque es el non plus ultra de la injuria. No hay un más allá de la humillación para un hombre, en líneas generales, todavía hoy, que el culo. Luego, hay otra, si me permitís, Caro, otra analogía que, hilando un poco más fino, podemos, y creo que hay que señalar, que es la idea de que tener el culo roto es igual a ser puto. Claro. ¿En qué sentido? En un sentido de que, en un sentido, yo diría, meramente penetrativo de la concepción de las relaciones, como si las relaciones sexuales entre hombres se redujeran o fuesen fundamentalmente relaciones sexuales anales, en donde hay un penetrador o varios y un penetrado. Esto también quisiera, repito, sobre todo enfatizarlo, porque no es menor, no es para nada menor. No. Hay yo diría, un mundo detrás de una aseveración semejante. Para la gran restitución que movimientos políticos como la derecha uruguaya, como Bolsonaro, como Orbán, como Milei, como tantos otros líderes parangonables en el mundo se proponen, la gran restitución en materia de género, que sería la de devolver a las mujeres a su función originaria, a su, diría, rol enciclopédico tradicional, y por ende a los hombres también. Esto es muy importante. Es mucho más importante decir que ser hombre es tener el culo cerrado hoy que decir ser hombre es ganar más. ¿Por qué? Precisamente porque las economías en líneas generales están venidas abajo, porque el trabajo desapareció y sigue desapareciendo, en fin, porque la realidad económica hoy es muy distinta a la de la década del 50 o la del 60, por lo cual atacar el género, repito, intentar restituir las cuestiones vinculadas al género a su función original, que es su función conservadora, que es su función, repito, si se quiere, decimonónica o enciclopédica, es muy importante. Claro. Entonces, es tan importante hoy, esto mucho más importante, quiero decir, que poder decir otra cosa respecto de los hombres. Entiendo, ¿no? Perfecto, es clarísimo lo que estás diciendo y además es verdad. Hoy no le podemos decir a los hombres que es más macho porque gana más, porque no sucede. No, porque nadie está ganando más nunca. Es decir, a ver, los hombres ganan un montón y un montón más que las mujeres, eso está clarísimo, no lo vamos a volver a desarrollar. No obstante,
digo, la precarización es extrema, claro. en la región en general, ni hablar en la Argentina en este momento, por lo cual, en realidad, estos movimientos ideológicos, insisto, empiezan por el género, insisten con el género y también con la población LGBTIQ+, primero porque son siempre género y población LGBTIQ+, los fusibles más fáciles de atacar. Son fácilmente atacables. ¿Por qué? Porque no hay grandes tribunas defendiéndonos, digamos todo. No, y además de que no hay grandes tribunas, lo que sucede es que hasta hace muy poco los chistes existían y estaban en la cotidianeidad. Entonces hay mucha gente que todavía se siente identificada o que le causa gracia una barbaridad semejante. Ahora, Franco, a mí me preocupa el riesgo, el peligro de estas expresiones, porque recordemos cuando este desagradable de Nicolás Márquez habló en una radio y después muy cerquita tuvimos el triple lesbicidio de Barracas. Digo, hay un riesgo real y directo. Esto es un derrame de odio directo y peligrosísimo. Sin dudas, desde ya, sin dudas, vemos cómo incluso, ¿no? Esto que vos expones hoy, Caro, y que estás compartiendo con tu audiencia, es una especie como de, diría yo, destello proveniente de un país en el que aparentemente esto todavía no está intensificado, como es Uruguay, que si bien está gobernado en este momento por la calle Pou, que no es exactamente progresista, de todas maneras sigue siendo un país que pareciera estar un tanto a salvo de volverse extremista, ¿no? En este sentido. No obstante, bueno, vemos estas manifestaciones y tantas otras parecidas de las que no nos enteramos o que no se convierten en noticia, pero que cada tanto en Uruguay aparecen. El peligro es total porque yo creo, y así lo pude definir, a mí me costó mucho entender este proceso ideológico de la Argentina, no me salió fácil, no me salió fácil esta idea que voy a compartir con ustedes, ¿no? Yo creo que estamos ante una enorme restauración heterosis. Es decir, no porque se trate de prohibir explícitamente las identidades trans o las personas LGBT o en todo caso perseguir y aniquilar todavía más a las mujeres. ¿A qué me refiero con restauración heterosis? Bueno, para quienes no sepan, cis es lo contrario de trans, ¿no? Claro. Me refiero concretamente a que se reinstala con mucha vehemencia una idea de normalidad que incluso parte de la expresión un país normal o una Argentina o un argentino de bien, ¿no? Que son expresiones que estamos viendo cómo el oficialismo usa permanentemente, ¿no? Y que en todo caso, en el ámbito privado, que por supuesto, obviamente al decir ámbito privado, automáticamente estamos pensando en la ideología de la libertad avanza, ¿no? Bueno, no vas a irritar a nadie, no va a molestar, eso mismo, pero en la medida en que forme parte justamente de una dimensión completamente individual, privada y desprovista de protección y por ende desprovista de derechos específicos. Ezequiel Gato, que es un historiador y un doctor en ciencias sociales que a mí me gusta mucho, argentino, habla en este preciso momento de algo que aún más gráfico me resulta, que es el devenir privatizante de la vida. Es decir, todas nuestras vidas cada día más van a estar más privatizadas en este proceso. ¿Qué significa? ¿Que están compradas por las empresas? Bueno, no directamente. Lo que significa es que lo que se rompe es todo aquello que se puede, en todo caso, defender o estructurar en términos comunitarios, en términos colectivos. Eso lo vemos todo el tiempo, porque esto está en contra de todo tipo de organización, todo tipo de cosa colectiva. Claro, son la movida cultural, el movimiento cultural. Todo. La cultura en sí es enemigo. Las organizaciones sociales son los enemigos. Los colectivos son los enemigos. Sí, de hecho, agrego que hoy estuvimos en comunicación con Goyo Anchú, que es director de cine independiente, y denunció que hay censura con respecto a los contenidos LGBTIQ+, también con respecto a contenidos en contra de la dictadura y demás. Sí. Mira, esto que estás diciendo, me encanta que lo citen y las felicito por estar realmente abordándolo. Goyo se enteró por mí, porque yo antes
conté en redes sociales que eso que pasa hoy en las instituciones culturales que dependen del Estado-Nación, del Estado Nacional, perdón, empezó a pasar en los medios públicos nacionales antes. En la televisión pública, en Encuentro, en Radio AM, en las radios nacionales en general, desde hace ya 3 meses que los contenidos vinculados a la cuestión LGBT, al feminismo, a la dictadura militar, al gobierno anterior y al Ali Espósito están explícitamente prohibidos. No quedó escrito, pero las órdenes son diarias y permanentes, y yo me dediqué a investigar esto. Quiero que sepan, a Goyo lo conozco y mucho. Goyo quedó absorto y se puso a investigar luego de leerme lo mismo en las instituciones. Entonces hizo esa prueba que debe haber compartido con ustedes. Fue a una institución cultural que depende del gobierno de la Nación, de la Secretaría de Cultura del gobierno de Milei, y la respuesta que obtuvo es la misma que se da en los medios públicos, en donde, fíjense lo que ocurría en los medios públicos, como los iban a privatizar y esa cláusula no pasó en la ley Bases, empezaron a repetían programación de los últimos años. Todo el tiempo repetían porque no había programación nueva, no había producción original. Claro, entonces repetían cosas viejas, y en las cosas que repetían había contenidos LGBT, había programas sobre género, sobre feminismo, sobre aborto. Bueno, dijeron, ¿cómo estamos repitiendo todo esto permanentemente? Claro, le salió el tiro por la culata hablando de culo. Claro, y ahí es cuando mandaron emisarios a la televisión pública, repito, Encuentro, a Paca Paca, a Radio Nacional, a las FM de Radio Nacional, a todos lados, y bajaron esto. Entonces, esto que es noticia apenas en este momento, es noticia en algunos pocos medios, es ni más ni menos, digámoslo con todas las letras, censura a infierno abierto, otra que cielo, en este momento en plena vigencia del Estado de Derecho. Hay una censura que no queda escrita, como toda censura, que en general no queda escrita, por lo menos en este momento de la humanidad no queda escrita, ¿no? En donde rigen gobiernos democráticos. Debería constituir una gravedad diría yo, de raigambre internacional, y todavía no lo es. Hola, ¿estás ahí? Sí. Ah, no te escuchaba. Es terrible lo que está pasando. Y hablaste de Lali, la nombraste a Lali. Metieron en toda la censura nombre y apellido, digo, personas. Claro. Ahí también es una censura y es una persecución. Es una persecución y es una violencia institucional de género enorme. A ver, no sé si a ustedes les pasa, a mí de un tiempo a esta parte me resulta todo bastante inabordable, incluso cuando nosotros como comunicadores tenemos que de algún modo organizar nuestro trabajo, ¿no? Hablando en criollo, tenemos muy a menudo la sensación de no saber por dónde empezar, ¿no? Porque además nosotros batallamos, Caro, con temas que no son temas, ojalá fueran nada más que temas como puede ser un tema, qué sé yo, no sé, la situación de las veterinarias. Estos no son temas, estos son derechos humanos. Nosotros nos dedicamos a una comunicación vinculada ni más ni menos que a derechos humanos. Y repito, no estamos hablando de que quedó prohibida la cobertura del TURF. No, claro. Que por supuesto podría ser discutible, etcétera. Estamos hablando de que hay derechos humanos bajo censura, o si se quiere más concretamente, promoción de derechos humanos bajo censura abierta en la Argentina hoy. ¿Qué ocurre? Y disculpen la expresión que voy a usar, pero ustedes me van a entender. Como son cosas de putos, y nunca del todo movieron el amperímetro, digamos la verdad. Sí, no hay una marcha como la universitaria, digo, claro, tendríamos que salir... Exactamente, sí, exactamente. Sí. Y lo mismo pasa, por supuesto, desde ya con las cuestiones vinculadas a los feminismos, desde ya, y antes que a los feminismos, que es decir mucho, diría yo, a la protección integral de las mujeres. Sí. Pero bueno, en este panorama en donde están muriendo personas porque no reciben medicación oncológica en nuestro país, claro, mueren porque dependen de la medicación del Estado y no la reciben, y al menos sabemos que ya murieron 7 en 7 meses de gobierno, o sea, un muerto oncológico por mes
de gobierno de Javier Milei, yo puedo comprender que como a nosotros, a muchas personas les ocurra que no den abasto, que no puedan, que opten también por la indiferencia, esto hay que decirlo, ¿no? Que opten por el autocuidado, la indiferencia, en fin. La supervivencia en algún punto, porque lo que está pasando es que van a la marcha, meten presas a gente que estaba saliendo del subte, al señor que vendía choripanes, a la mamá de 2 pibes, a la universitaria, digo, detuvieron a uno por rubro para decir, che, no salgan más. Sí, exactamente. Fue estratégico. Eso ha sido central, por supuesto, como vos mencionaste, el triple lesbicidio de Barracas, como fue central que la reacción oficial, el discurso oficial del gobierno nacional frente a eso ha sido un crimen, es un crimen condenable, es un crimen atroz, pero es un crimen más, como tantos otros crímenes de todo tipo ocurren todo el día. Bueno, borrarle el carácter esencial de crimen lesbodiante es equivalente a borrárselo a un femicidio, es decir, al hecho de que a una mujer la asesinan por ser mujer fundamentalmente, es en efecto, diría una vez más, planchar todo, para que nada de todo esto merezca consignas específicas, luchas específicas, derechos puntuales, diría yo, cronograma, más que cronograma, organigrama institucional concreto, ¿no? Es decir, todo aquello que el Estado, desde que asumió Milei, ha borrado, sea justificado de esta manera. Porque si en efecto nos matamos entre nosotros y nadie se entera, y esto la historia de los femicidios lo sabe muy bien, y ni hablar la historia de los crímenes homofóbicos, en efecto no merece ningún tipo de política pública concreta. Total. Y no solamente de política pública, de lágrima. Nada. De lágrima, de sensibilidad social concreta. Deshumanización absoluta, y digo deshumanización hablando de que el ser humano está cada vez más individual y frío y mierda, pero digo, es una deshumanización sistemática y es un plan de exterminio, Franco. Yo creo que sí, cuando ganó Milei, una amiga mía me mandó un mensaje, me acuerdo, y me dijo... Yo siempre supe que nos querían muertos, ahora me queda más claro. Qué fuerte. Yo no quiero ser así de dramático gratuitamente. Creo que quienes nos están escuchando podrán percibir que yo no, ni vos, ni yo, ni todos nosotros, lo estamos haciendo porque se nos antoja. A las personas LGBT nos matan desde hace mucho tiempo. Esto no arrancó con Milei, y no arrancó con Milei en la Argentina tampoco. Voy a citar un dato específico. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el año 2019, o sea, el primer año del gobierno de Alberto Fernández y el primer año de la segunda gestión de Larreta en la ciudad, fue un año fatal. Hubo un sinnúmero, miren, de ataques homofóbicos en la calle que realmente, antes de la pandemia, ¿no? Que nos retrotraían como a momentos o capítulos de la historia que en lo personal ni siquiera yo había vivido, pero había estudiado. Sin embargo, eso ocurrió en el año 2019. ¿Qué quiero decir con esto? No arrancó el 10 de diciembre con la asunción de Javier Milei. Ahora bien, hay procesos ideológicos cuando se dimea, como si fuera un dimmer, ¿no? Para aumentar o bajar la intensidad de la luz. Hay momentos concretos en donde se dimean determinadas desprotecciones, indiferencias, discursos, por supuesto, etcétera, y se desestima y se deslegitima y se ensucia como se ensucia, etcétera, en donde, por supuesto, como dije antes, la sensibilidad social baja, la preocupación, el acento puesto en determinados acontecimientos baja. El triple lesbicidio, que hoy, y desde hace unos cuantos meses, es un capítulo atroz para el activismo LGBT del mundo entero. Es citado en este momento en el mundo entero como uno de los crímenes más aberrantes contra la población LGBT hoy, en el mundo entero, créanme. O sea, me dedico a esto. Bueno, aquí ni siquiera estamos pataleando como corresponde porque el juez no caratuló la causa
como una causa agravada como por un crimen de a odio. la orientación sexual de la Claro, víctima. claro. Franco, te agradecemos mucho esta charla. Anda a celebrar en la medida que se pueda. Digo, celebrar por tu cumpleaños. Gracias por estar acá con nosotras y es muy enriquecedor tenerte, es un honor tenerte. Te mandamos un beso enorme. El honor es mío. Te mando un abrazo grande, Caro, a todas. A mí, gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un beso enorme. Franco Torchia pasó por aquí con esta claridad que lo caracterizábamos al informativo.